La paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy en este día quiero decirles que Jesús está en la barca, que por muy duro que sea el problema que usted tenga, Él siempre va a estar ahí. En San Juan 6, de 16 al 17, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Estaba ya oscuro y Jesús no venía a ellos. Jesús permanece Él solo en el monte orando, mientras sus discípulos en una frágil barca. Al atardecer van cruzando el lago hacia Capernaum. Anochecía y Jesús no se siente acuciado por tal circunstancia para dejar de estar a solas por su Padre y volver con su Padre, y volver junto a sus discípulos. Los que sienten esa ausencia son los discípulos al decir: estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Estos estaban intranquilos, ya que la única barca que ahí había la tenían ellos. ¿Cómo pues se iba a reunir con ellos en la oscuridad de la noche y sin barca? Imposible. La actitud de Jesús desborda todas las posibilidades de sus discípulos. Y lo mismo sucede hoy a los que quieren encuadrar a Jesús dentro de sus propias posibilidades de humana salvación, no siendo ningunas. Jesús está por encima de cualquier definición dogmática que intente apoderarse de la posibilidad salvadora de Cristo. Esto es como encerrarse en una frágil barca surcando el mar en la tempestad de la noche, cuando los discípulos se ven superados por el poder incondicional de Jesús. El verso 19 dice: vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Sin embargo, Él dijo: yo soy, no temáis. Al no coincidir lo que ellos pensaban de Jesús con lo que veían sus ojos, tienen miedo. La vida de Cristo fuera de la fe supera y contradice toda la lógica de la mente humana. La oscuridad, la tempestad sobre el mar, el miedo a lo inexplicable dentro de estas circunstancias adversas se transforma en alegría al escuchar la voz del Maestro: yo soy, no temáis, en el verso 20. Esta es una de las frases que Jesús repite con frecuencia. El creyente no tiene que temer nada estando en Cristo, y con Cristo esta alegría de su presencia la refleja en el rostro del creyente, como el rostro de los discípulos al recibir a Jesús en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban, en el verso 21. Jesús no es llevado por las circunstancias, sino que Él conduce las circunstancias para bien de aquellos que le aman. En todas las circunstancias puedes escuchar por medio de la fe la voz de Jesús que te dice: yo soy, no temas. La gente que vivió esta señal de la multiplicación de los panes en el verso 22, al día siguiente vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Según los cálculos de estas gentes, Jesús se tenía que encontrar en el mismo lugar del día anterior, porque Él no había partido con sus discípulos y ellos se habían llevado la única barca que había. Sí, era cierto que Jesús no se había embarcado con sus discípulos y solo había una barca, pero Jesús ya no estaba ahí. El hombre es muy limitado en sus recursos y fuera de esas condiciones no encuentra salida lógica, pero el Señor Jesús es el que ha hecho y sustenta todas las cosas. Cristo está por encima de todo condicionamiento que limita al hombre. Solo el hombre de fe puede superar en Cristo todas esas limitaciones y contradicciones, ya que Jesús nos dice: si puedes creer, el que cree todo lo es posible, en Marcos 9:23. Pero el hombre prefiere tomar sus propias iniciativas y seguir el camino que concibió su mente antes que aceptar en fe al único que es el camino conforme a las Escrituras, Jesucristo. Así que no os sorprenderá que Jesús diga a los que le buscaban en el verso 26: me buscabais no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Traducido a nuestro lenguaje coloquial se podría decir: no me buscáis a mí, sino a vuestros estómagos. Qué confusión más tremenda pensar que uno busca a Jesús y lo único que se busca es a sí mismo. Tanta fatiga, tanto esfuerzo, tanta religiosidad, para al final descubrir por la palabra de Jesús que todo eso solo tenía un móvil: nuestra propia satisfacción. ¿No es esta una advertencia? Sería para que seamos sanos en la fe. Aprendamos a no ver solamente lo que ven nuestros ojos, sino ver con los ojos de la fe, porque esa es la actitud repugnante y lo más vil cuando solamente vemos nuestras necesidades. Uno de los obstáculos más difíciles que tienen que superar los creyentes en Cristo es la escoria religiosa que por todas partes fluye del volcán del infierno, intentando atrapar a los que se saben purificados de todos sus pecados en la sangre de Cristo Jesús.
su gran Dios y Salvador, como dice Tito 2:13. Entonces, nosotros podemos tener refugio en el Señor y por lo tanto, el Señor dice, no temáis. Señor, ayúdanos a estar solamente en la barca tuya, Señor, para poder decir, Señor, que no tenemos temor y estamos contigo en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo y la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.